Buen día, Jorge. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues no estábamos justamente con la noticia el día de ayer de la publicación de la inflación para el mes de septiembre, la inflación acumulada y la inflación a 12 meses o interanual, como la conocemos, ¿no? Claro. Entonces, son tres indicadores que nos dan la pauta de cómo estamos en el tema de precios en la comparativa, se puede decir, ¿no? Y no solamente de repente basarnos en lo que es la inflación mensual, que si bien está baja, pero los precios continúan siendo elevados respecto a lo que es el año pasado. Para que Claro podamos que sí. entender un poco eso, fíjate vos de que el 0,20 no es significativo, podemos decir de que la inflación es bajísima en comparación a los meses anteriores. Obviamente teníamos hace 2 meses una inflación arriba del 5%, no mensual. Entonces, sí, hay una baja de precios y esto yo lo atribuyo principalmente al tema del comportamiento que ha tenido el tipo de cambio de mercado o el tipo de cambio paralelo, como conocemos, ¿no? Entonces, esto lo afirmo en base a la revisión que hemos hecho, inclusive de participación de muchos expositores en foros, encuentros y demás, donde, bueno, y también el mismo, por parte de declaraciones del mismo gobierno, de que la inflación estaba anclada al tipo de cambio. Y Claro. esto no se lo he mencionado últimamente, ¿no? Date cuenta de que empieza a fluctuar el tipo de cambio y empieza también a fluctuar la inflación, ¿no? Entonces, hay una correlación casi perfecta en este sentido. Y el tipo de cambio, como bien sabemos, ya dos últimos meses van a ser, ha estado fluctuando en lo que es una franja inferior de 12 y no ha sobrepasado el 13. Y esto ha permitido justamente en el entendido de que los insumos y los productos de consumo finales que se importan han tenido un menor costo financiero para este fin, para la importación, y eso se refleja en una disminución, se refleja en una disminución en algunos precios de nuestra economía, ¿no? Básicamente, eso sería la explicación por el lado de la inflación mensual. La interanual, fíjate vos que está por encima del 23%. Entonces, es alarmante, yo digo todavía, porque estamos diciendo que los precios de septiembre del 2025 están 23% más altos que los precios de septiembre del 2024. ¿Sí? Entonces, eso es un indicador que nos permite ver el comportamiento que hay en precios, ¿no?, de un año, como es el 2025, respecto al año anterior. Y el acumulado, que estamos por encima del 18%, 18.33% a septiembre, muy por encima de lo planificado por el gobierno, que estaba alrededor del 7%, si no me 7,5%. equivoco, en lo que es el presupuesto general del Estado. Entonces, tenemos un dato mensual que entendería que muestra que los precios están bajando, pero no hemos logrado recuperar los niveles que teníamos hace 2 años, inclusive lo que era el año pasado. Claro que sí. Eso es como un primer análisis, querido Rubén, para que podamos conversar sobre este tema. Claro. A ver, vamos a mostrar la tablita. En el equipo de producción tenemos la tablita del año. En enero, el, la inflación mensual fue del 1,95%. La interanual, obviamente, comenzaba el año, o diría más bien, la acumulada comenzaba el año, era 1,95. Bajó en febrero a 1,26, pero subió el acumulado a 3,24. Marzo 1,71, 5% el acumulado. 0,90% ha bajado en abril, ha subido, sin embargo, con la suma de todos los anteriores, a 5,95 el acumulado. Luego se fue disparando, en mayo ha llegado a 3,65, en junio a 5,21, para julio ya ha bajado a 1,20 abruptamente, y desde ese mes no ha crecido más del 2%, 1,01% en agosto, ahora 0,20%. El gobierno ha alegado entre mayo y junio ha habido conflictos, bloqueos, lo que ha
repercutido en el incremento de los precios. ¿Tiene un criterio coincidente con esto, querido Jorge, o cuál ha sido el fenómeno? Hay un impacto, obviamente, en el tema de bloqueo, principalmente en el poder nutrir a los mercados de los productos o los insumos principales, ¿no? Sí, eso es innegable. Pero no es el único año que hemos tenido bloqueo, ¿no? Desde el 2019 prácticamente estamos viviendo una serie de conflictos sociales, podemos decir, que por lo menos en 2 oportunidades al año tenemos este tipo de protestas, se puede decir, que afectan justamente a poder llegar, suministrar los productos necesarios en los mercados de los diferentes departamentos del país. Pero no es un problema de fondo. ¿Se puede impactar? Claro que sí, pero a los niveles que se anotan o se ven en este año, yo creo que tenemos que buscar la causa y hay que ser objetivo en esto, en un tema o en un problema monetario que tenemos actualmente, ¿no? De eso no habla el gobierno, obviamente, pero la inflación tenemos que entender que deriva de un problema monetario en el país, ¿sí? Deriva de un problema monetario en el sentido de que estamos gastando más de lo que nos ingresa como Estado, por un lado, y por otro lado tenemos graves problemas de balanza de pagos, ¿no? En cuestión de poder acceder o de poder desde el Estado dar las garantías de que van a existir las divisas necesarias para no interrumpir abruptamente el comportamiento de la economía. Entonces, estos problemas derivan en lo que es una afectación en los precios, ¿no? Por lo que hemos conversado ya antes, de repente, date cuenta de que es un tema de costos también, que están todos, desde mi punto de vista, entrelazados, ¿no? El tema de costos principalmente es porque no existen los dólares necesarios, entonces el banco te cobra una comisión demasiado elevada y esa comisión pues no la podés asumir vos como empresario o como comerciante. Esa comisión o ese pago que haces vos para conseguir los dólares y poder hacer las importaciones tiene pues que entrar en un costo y tengo que recuperar en cierta forma, ¿no? Porque si no, obviamente sería una acción benéfica lo que harían los importadores, ¿no? Tuvieran que mantener los precios en base simplemente a lo que son costos vinculados a importación sin tomar en cuenta los costos financieros. Entonces, es un problema que se tiene que solucionar, Rubén, tomando medidas y acciones en política económica, ¿no? Tenemos que aplicar medidas en política fiscal, política monetaria, que yo creo que ya, bueno, el gobierno está de salida, el gobierno de Luis Arce, y el nuevo gobierno que venga va a tener esa tarea, yo creo, decisoria, va a decidir mucho lo que quieran hacer, el tiempo que necesiten hacerlo para poder estabilizar la economía que actualmente no está, la economía estabilizada, tenemos una cierta tranquilidad actualmente, ¿no? Pero que esto es cuestión de tiempo para que podamos entrar nuevamente en fluctuaciones, ¿no? Y falta de combustible si es que no se toman las medidas de urgencia necesarias que necesita el país, ¿no? Básicamente necesitamos de que se venga a estabilizar la economía, el tema de los dólares, el tema del combustible y el tema de la inflación. Lo vuelvo a decir y lo sostengo. La inflación es un problema que se soluciona en el mediano plazo. No se va a solucionar, fíjate vos, no se va a solucionar ni al siguiente mes, ni a fin de año, ¿no? Ni siquiera el primer semestre del 2026. De acuerdo a un escenario que fabriqué, podríamos estar llegando de repente a junio del 2026, ¿no? A una meseta para poder sentir, si es que se toman las medidas correctivas necesarias, sentir obviamente
de que estaríamos ya bajando realmente lo que es la inflación. Pero eso se hace tomando decisiones en política económica, que bueno, es entendible por el gobierno que está de salida, no lo puede hacer, no lo haría, Claro que sí. así como aprobar leyes a estas alturas que afecten al futuro gobierno, no se debería ni siquiera proponer, ¿no? Porque obviamente que las decisiones ya están, yo creo, endosadas al nuevo gobierno que se va a posicionar en noviembre de este año, ¿no? Claro que sí, un poquito más de un mes le queda al gobierno de Luis Arce para todavía regir el destino de este país sufrido, por lo menos en los últimos 2 años, por varios factores: la escasez de combustibles, la escasez de divisas y, consecuentemente, el incremento de los precios de la canasta familiar. Se siente, hay una sensación, Jorge, en la gente de que los precios, si bien, digamos, no han bajado como uno quisiera, se han mantenido y en algunos casos se están bajando de manera muy lenta. ¿Estará repercutiendo esto en las cifras de inflación? ¿Y habrá posibilidades de que hasta diciembre lleguemos a menos de 20% de inflación? Yo creo que es una meta que puede dejar el gobierno de Luis Arce, de cerrar el año con una inflación acumulada del 20%. Yo creo, yo tenía una estimación de cierre de año de un 23% de inflación, ¿no?, acumulada. Entonces, mucho va a depender del comportamiento de la economía como tal en este último trimestre. Y la estacionalidad en cuestión de elevación de precios del último trimestre del año es que los precios suben, si te das cuenta. Entonces, habría que ver cuál es el comportamiento que se tiene en este mes de octubre, por un lado, y después lo que vaya a hacer el nuevo gobierno en noviembre y diciembre, para poder justamente tener una inflación acumulada que no sobrepase el 20%. Sería lo ideal, yo creo, ya cuando hablamos de una inflación acumulada superior al 20%, ya yo creo que ya las alarmas van sonando más fuerte, como se Claro dice. que sí. Y va a ¿Sí? tocarle al... Entonces, yo creo que si se puede cerrar un año controlando la inflación y cerrándola en un indicador menor al 20%, yo creo que sería una buena señal inclusive para lo que viene en el 2026, ¿no? Pero eso no podemos nosotros ahorita atinarlo, podemos crear los escenarios, como te digo. Yo tengo escenarios que cerramos en 23%, por encima del 20%, y obviamente que eso lo vamos nosotros ajustando conforme vamos viendo el comportamiento y nos van dando información, nos van dando datos. Lamentablemente, el INE está retrasado con mucha información, ¿no? Entre ellos lo que es el PIB trimestral no nos ha dado ninguna información de este año 2025. Y entonces asumimos pues que deben estar mal los números. Facilito, Claro. de cuando vos no mostrás algo es porque está mal. Si estuvieran bien ya lo hubiera sacado en la prensa internacional de Hasta repente, en ¿no? conferencia de prensa. Entonces, Sí, para el análisis económico necesitamos información, y si no tenemos la información empezamos a manejar o a fabricar supuestos que nos permitan tener una idea de cómo se puede desenvolver la economía, ¿no? Entonces, eso es una crítica que se hace al gobierno de Luis Arce, el tema de no ser transparente con la información, pero también hay que entender, obviamente, de que no vas a mostrar datos malos, porque eso podría ahondar aún más lo que es la incertidumbre y la inseguridad del agente económico, ¿no? Entonces, en el tema de la inflación como tal, esperemos de que se pueda manejar de forma oportuna, ¿no? Lo que es el incremento de los precios, pero básicamente eso es, como te decía, solucionando el problema del déficit fiscal y obviamente solucionando el grave problema que tenemos de balance de Estado, totalmente con lo que es la circulación de divisas en nuestra economía, y todo eso tiene solución. Ahora, el nuevo gobierno, vuelvo a decir, va a ser el encargado de poder de repente llevar adelante estas medidas, ¿no? Cambiando muchas cosas en lo que es el modelo que
que tenemos actualmente, ¿no? Estamos hablando con Jorge Acamine, directivo de la Confederación de Profesionales de Bolivia, respecto del informe del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el índice de precios al consumidor. Ha subido en realidad 0,20% la inflación de septiembre, mínima, cierto, pero tiene incidencia en el acumulado, 18,33 hasta la fecha, hasta este mes, el acumulado del año. Estaba en 18,09 en agosto. Entonces, fíjense cuánto incide en décimas al acumulado, así sea mínimo el crecimiento de la inflación. Jorge, decías que posiblemente tengamos una meseta en junio del próximo año, cuando ya la situación se estabilice, quizás dependiendo de las políticas que encare el gobierno que viene el 8 de noviembre. ¿Cuáles deberían ser esas políticas? Obviamente hay que regularizar la provisión de combustibles. Obviamente hay que también regularizar la llegada de divisas, y esto es más complicado, tal vez medidas contundentes respecto del subsidio a los hidrocarburos. ¿Se animarán hasta ese tiempo? ¿Qué cree usted que tiene que ocurrir en términos ya prácticos de la gestión económica, Jorge? Hoy hay una discusión que tenemos acá, que nos reunimos regularmente con varios colegas economistas, y vemos el problema uno del presupuesto general del Estado. Hablando de política fiscal, haciendo escenarios, que es lo que generalmente hago para tener una idea de poder conversar de todos estos temas. El escenario de repente ideal en cuanto al recorte fiscal es de un 35% en el presupuesto general del Estado. Es elevadísimo, es fuerte, ¿no? Para muchos, pero es un dato que te permitiría cerrar de repente el 2026 con un 2% de déficit fiscal máximo, considerando que vas a tener que acceder a créditos internacionales para poder trabajar en la reconfiguración, ¿no? Porque hay que ser sincero, los ingresos fiscales por exportación de gas van a seguir disminuyendo, no se van a incrementar. Y hasta que reconfiguremos todo el sector de hidrocarburos nuevamente para poder tener más campos, podemos explotar más gas, son, sin exagerar, son 7 años, ¿no? Por ahí tenemos el campo Mayaya, que ya está siendo trabajado, si no me equivoco, 2 o 3 años. Entonces, estamos en el 2025, en el mejor de los casos, el 2028, de repente vamos a tener por ahí un poco más de gas. Pero fíjate vos de que ya tenemos un desfase de 3 años en la consecución, justamente. Y tiene que ser el gas, porque el gas nos va a permitir el tema como Estado de tener los recursos. Ni siquiera el litio compensa lo que es trabajar en la exportación de gas en cuanto a los ingresos. ¿Va a ser importante también? Seguramente que sí. Pero ahí tenemos que ver cómo el Estado se va a financiar el presupuesto, ya sin estar sacando préstamos del Banco Central, ni estar sacando préstamos de lo que son préstamos externos, ¿no? Entonces, el tema de poder equilibrar justamente el presupuesto general del Estado va a ser uno de los puntos claves que va a tener que plantear el nuevo gobierno. El otro punto, tenemos que acumular reservas internacionales netas nuevamente, ¿no? ¿De dónde salen los dólares? ¿Cómo nosotros podemos justamente acumular esas reservas para cumplir con las obligaciones que inclusive tiene el Banco Central con el sistema financiero actualmente? 2.000 millones de dólares promedio es lo que tiene que devolver el Banco Central al sistema financiero. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo acumular justamente esas reservas en divisas para poder nuevamente empezar a hacer que funcione el tema de la circulación de la moneda extranjera en nuestra economía. Y ahí se tiene que tomar una decisión, una de las más graves, yo creo.
que es el tema de la liberación del tipo de cambio. El 6.96 es un saludo a la bandera. Es un indicador oficial nada más ahorita. Entonces, el otro punto, la otra decisión grave, urgente que se debe tomar es el tema del tipo de cambio. Voy a devaluar la moneda. Si hago eso, ¿en cuánto la voy a dejar? Voy a trabajar para que esté estabilizarla en 12, en 10, ¿no? Pero 6.96, señores, no volvemos a ver el 6.96 por mucho tiempo de repente. Entonces, ya van 2 puntos, ¿no? Déficit fiscal, tipo de cambio. Si vos estabilizás el tipo de cambio, automáticamente se va a poder dar una estabilización en la demanda. Pero no es solamente eso, ¿no? Hay que tener la certeza de que una vez retomé, por ejemplo, el tipo de cambio flexible con banda o en lo que es el bolsín, tienen unas pequeñas diferencias ahí, ¿no? Pero que eso te va a permitir de que ya el Banco Central deje de sangrar sus reservas y que sean los dólares del mercado que empiecen a circular en la economía. Obviamente que vas a poder tener una tranquilidad. Adicionalmente a eso, se tiene que tomar la decisión en las políticas de combustible si Yacimiento va a seguir importando o si vamos a dejar que el privado sea el importador de combustible. Y si va a ser el privado, ¿qué niveles de subvención vamos a poder otorgar para que el precio del combustible no se dispare, ¿no?, a precios internacionales? Haciendo un poco recuerdo en el 85, no sé si te acordás, Claro. cuando se toman las medidas drásticas con el 21060, lo que se hizo en ese entonces fue justamente estabilizar el precio del combustible al precio internacional. Eso fue lo que se hizo en el 85. Y eso permitió en ese entonces que Yacimiento pueda obtener buenos recursos, ¿no? Y fue justamente el sostén del TGN en ese momento. ¿Sí? Entonces, en la política de combustible tiene que estar vinculado a una decisión que permita saber. El Yacimiento le quitamos esa tarea, traemos al privado, el privado importa. Si hacemos eso, estamos quitándole la obligación a Yacimiento y al Banco Central de tener mensualmente promedio 320 millones de dólares obligatoriamente para comprar combustible. Entonces, esos 320 millones de dólares, podríamos decir que lo podríamos acumular en reservas mensuales. En un año deberíamos tener más de 3.000 millones de dólares en divisas, de los dólares que ya no ocuparía en lo que es reserva. Pero hay el otro problema, tenés que pagar deuda externa. Claro. ¿No? Entonces, el tema de afrontar la deuda externa tiene que estar vinculado justamente a reuniones con los mismos actores para ver la forma de refinanciar o ver la forma inclusive de una posible condonación, un alivio a la deuda como se dio en los años 2000. Entonces, y así podemos ir hablando de todas las medidas, te das cuenta, que se deben hacer, principalmente en la toma de decisiones de política económica, que va acompañada justamente, como nuestro Estado, el funcionamiento del Estado es sistémico, todo se interrelaciona. El tema de la recaudación impositiva, el tema de fomentar las exportaciones, fomentar las exportaciones, una vez vos estabilizás el tipo de cambio, ya los dólares van a llegar a los exportadores. Ahorita no llegan, ¿por qué? Porque te lo cambian a 6.96 y en realidad el tipo de cambio de mercado le está diciendo que es 12.50. Hay muchas cosas que obviamente tomando acción podría estabilizar. Y otro punto muy importante es el tema de políticas sociales, porque todas estas reformas van a tener una afectación. Ya ahorita hay una afectación grave sí, a la gente más desprotegida, a la gente de menor recursos, a la gente que vive en un estado de pobreza, extrema pobreza. Entonces, también tiene que haber un plan de salvataje social, podríamos llamarlo, para evitar el tema de convulsiones sociales que deriven en problemas o crisis políticas, ¿no?
Algo va a tener que hacer el siguiente gobierno, quizás una medida de shock, aunque no lo han dicho así expresamente. En el caso de Tuto Quiroga dijo que va a hacer el retiro del subsidio de manera gradual, comenzando por los grandes productores agroindustriales. Todavía no va a tocar al transporte, pero en algún momento quizás le toque. Entonces hay una presión fuerte, primero por resolver esta situación de crisis, segundo por evitar esta convulsión social que pueda devenir de alguna política gubernamental, como usted prevé, querido Jorge, y tercero, hacer que ese enamoramiento que suele haber entre el presidente nuevo electo y el país dure más de 6 meses para la ejecución de políticas reales. Ahora, Jorge nos recordaba el alivio a la deuda. Antes sí había una política de la comunidad internacional, de las entidades financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la misma CAF, que se han reunido para ejecutar una política de condonación a todos los países empobrecidos. HIPIC era la sigla, ¿se acuerda, Jorge? Y consiguientemente Bolivia, durante el gobierno de Jorge Quiroga, accedió a ese programa y tuvo que beneficiarse de la condonación de deudas. Ahora, no hay ese programa en el ámbito internacional, pero sí el gobierno de Bolivia va a tener que recurrir de manera independiente a la comunidad internacional para pretender o buscar. Jorge Quiroga ha dicho que tiene ya $1.000 millones para resolver en los primeros meses la situación económica. También ha dicho Rodrigo Paz que ya tiene conversado con los financiadores de alguna política pública, pero eso va a necesariamente significar, Jorge, condicionamientos al Estado boliviano, al gobierno boliviano. Puede ser, no sé, la reducción del gasto fiscal, puede ser alguna medida, ahí está, el subsidio mismo. ¿Cree usted sea posible esto? Condicionar el inicio del gobierno a lo que pretenden los financiadores internacionales. Mira, voy a ser objetivo con este comentario en base a lo que estás preguntando. Para mí el tema del condicionamiento no viene de afuera, querido Rubén. De repente eso nos han metido la retórica de que nos condicionan y no vamos a hacer caso, que no sé qué. Ese condicionamiento en realidad no tenemos que poner nosotros. O por último, no nosotros, tienen que asumir los gobernantes, que realmente nos afecta a nosotros, por eso hablo de esa forma. Claro. ¿No? Y ya lo dijo inclusive el candidato Rodrigo, ¿no? Quiero acomodar la casa primero, dice. ¿Y qué es acomodar la casa? Es justamente estabilizar todos los indicadores, ¿sí? Para después hablar, dice, con los organismos multilaterales. Entonces, en realidad, ese condicionamiento que he escuchado los últimos 20 años, en realidad no lo veo tal como un condicionamiento, sino es un compromiso que yo hago, ¿sí? Porque hay que entender, cuando me prestan plata, ¿no? Es igual que cuando voy al banco. Hago un compromiso de que voy a generar los ingresos necesarios para devolverte. Es un préstamo. Entonces, si vos no recomponés tu economía, si no utilizas los fondos para lo que te han prestado, obviamente que vas a tener dificultad para poder hacer esta devolución. Con o sin organismos internacionales, tenemos que hacer ese compromiso. Bueno, el gobierno nuevo tiene que hacer ese compromiso de estabilizar la economía. Como te decía, esto va a tener un impacto social fuerte. Ya ahorita tenemos un impacto social, no se habla de eso. Necesitamos que nos digan datos, que veamos números acerca de cómo está viviendo nuestra gente. Esa información es necesaria para que se pueda tomar medidas de política económica acertadas. Pero volviendo al tema, entonces el condicionamiento como tal, yo creo que es necesario, más allá de que sea una obligación con organismos internacionales, sino que sea una obligación con el pueblo boliviano, de que se solucione este problema. Lamentablemente nos hemos gastado la plata, nos hemos gastado nuestros ahorros y ahora toca nuevamente que el ciudadano sea el que se apriete los cinturones. Así va a ser. Pero está bien,
apretémonos los cinturones, ya lo hemos hecho durante 4 años. Ahora toca también que el gobierno, pues, y el Estado se apriete los cinturones. Por eso te digo, el déficit fiscal es el primer punto que tiene que ser tomado en cuenta, que tiene que atacarse. ¿Por qué pues nosotros tenemos que sufrir, oye, aquí en Santa Cruz un almuerzo, 40 bolivianos, por decirte, ¿no? ¿Por qué tenemos que subir nosotros? Mientras los burócratas se dan lujos, tienen vehículos, tienen seguridad, tienen celular, tienen Acaban de viáticos, pedirlo. viajan todos los días. O sea, creo que no es justo, ¿no? Ya toca que los gobernantes se ajusten, ¿no? Se reduzcan los sueldos, un montón de medidas, desaparezcan ministerios que no son necesarios, empecemos a ser eficientes con los pocos recursos que vamos a manejar o que va a manejar el nuevo gobierno. Escucha, parece que yo soy el Funcionario candidato, pero nuevo. bueno, es una idea, esta conversación que estamos teniendo, Rubén, para que todos los que nos escuchan puedan entender de que se necesita un cambio en política, un cambio de pensamiento, ¿no? Un cambio en el accionar de los que toman decisiones. Los ciudadanos de a pie, nosotros, vos, yo, ya lo hemos hecho, ya nos hemos ajustado, ¿sí? Ya buscamos lo más barato, ya buscamos cómo llegar a fin de mes, pero los gobernantes, los tomadores de decisiones siguen viviendo en unos lujos que no están permitidos actualmente en el país, ¿no? Muy bien, a ver, esperar qué es lo que ocurre a partir del 8 de noviembre. Obviamente estamos conscientes los bolivianos de que van a haber medidas que pueden implicar incluso un sacrificio personal de cada uno de los habitantes, así como también Jorge reclama el sacrificio de la burocracia, pero sí, tiene que haber un cambio a las políticas de gobierno, más en una situación de crisis que padecemos ya desde hace más de 2 años los bolivianos. Jorge, un abrazo, qué gusto ha sido hablar contigo desde Santa Cruz hasta La Paz. Muchas gracias, un saludo grande a todas las personas que escuchan, que ven tu programa. Saludo a La Paz, saludo a Bolivia y bueno, siempre a la orden para poder conversar de economía, porque vamos a seguir hablando de economía por Sí. bastante tiempo, un par de años más, Dios quiera, y después ya podamos hablar de las tasas de crecimiento o de las políticas de desarrollo que han tenido éxito en este tiempo, en este nuevo tiempo que viene con un nuevo gobierno. Claro que Muchas sí. gracias, Rubén, y un abrazo grande nuevamente hasta allá, hasta La Paz, y que tenga un buen fin de semana. Claro que sí, vamos a tener un buen fin de semana. Saludos, abrazos entonces, Jorge Acamine, directivo de la Confederación de Profesionales de Bolivia.